Pocas cintas se han grabado tan hondo en la historia del cine como El puente sobre el río Kwai, la épica de honor y conflicto moral, ambientada en un campo japonés de prisioneros de guerra, y sigue cautivando al público más de 6 décadas tras su estreno. Pero, ¿y si te dijera que detrás del silbido icónico de la marcha del coronel Bogey, la explosión inolvidable de ese puente bien hecho alberga una historia de rodaje, tan llena de peligro, engaño y casi desastres que rivaliza con el drama de pantalla? ¿Cómo un director de la lista negra logró el Oscar? Con Fachada, ¿qué llevó a Alec Guinness al borde de un colapso nervioso en junglas ardientes del salón? ¿Por qué la escena más decisiva de la película casi mata a sus protagonistas y al equipo? Abramos el telón de una de las obras más célebres del cine y mostremos la verdad que reparto y equipo guardaron por muchas décadas. Estas revelaciones cambian todo lo que creías saber sobre la película que redefinió el cine bélico. En su núcleo, El puente sobre el río Kwai presenta un examen feroz de la delgada línea que separa el deber militar de la locura. Basada en la novela de Pierre Boulle de 1952, la película sigue a prisioneros británicos de guerra, obligados a construir un puente ferroviario para sus captores japoneses. Mientras los comandos aliados planean destruirlo, tras esta premisa aparentemente directa, se esconde una red de batallas artísticas, interferencias políticas y pesadillas de producción que casi impiden que la obra maestra llegue a los cines. Columbia Pictures compró los derechos de la novela de Ba en 1955, pero hacer la película sería casi imposible. El productor Sam Spiegel, conocido por su tesón y su a veces manipulador estilo, enfrentó al inicio una oposición. La Oficina de Guerra Británica se negó a cooperar. Temían que la cinta dañara las relaciones anglo-japonesas. 12 años tras terminar Segunda Guerra, las fuerzas de Estados Unidos seguían igual de reacias. Preocupados por la representación de prisioneros aliados, parecían colaborar con enemigas. El guión se convirtió en un campo minado político. Los guionistas Carl Foreman y Michael Wilson, en la lista negra por McCarthy, trabajaron en secreto sin crédito en pantalla. En cambio, el autor de la novela fuente, Pierre Boulle, que no hablaba inglés, recibió irónicamente el premio Oscar al mejor guión adaptado. Quizá el mayor reto fue encontrar un director dispuesto a abordar un material tan ambicioso bajo condiciones de rodaje difíciles. Cuando David Lean se unió al proyecto, llevó su visión perfeccionista, pero también su testarudez. Lo que pocos comprendían entonces fue cómo esta tensión creativa forjaría una de las uniones más perfectas entre la visión y la ejecución en el cine. Con un alto costo personal para casi todos, el estudio vaciló ante el presupuesto de $2.8 millones, astronómico para 1956. Lo que los ejecutivos no pudieron prever fue que la ardua producción subiría costos por encima de 3 millones, prolongando meses. Pero sabemos que unas obras maestras no se pueden apresurar. No importa cuán protesten los contables del estudio, el carácter del coronel Nicholson. El oficial británico, cuya obsesión por construir un puente adecuado es su triunfo y ruina, es uno de los personajes complejos del cine. Sin embargo, el papel clave mostró una lucha casi tan dramática como la película. Guinness, tras el éxito en comedias británicas, rechazó el papel al principio. Leí el guión y pensé que era pura basura total. Guinness luego admitió en su autobiografía: lo que pocos fans saben es que Lean en realidad quiso a Charles Laughton para ese papel. Pero Laughton se retiró tras solo 3 días en el salón, incapaz de soportar el calor y las duras condiciones. Cuando Spiegel por fin convenció a Guinness de aceptar el rol, el actor llegó con reservas sobre el viaje del personaje. No entendía por qué aquel hombre ayudaría a los japoneses a construir su puente. Guinness confesó en una entrevista de 1973, parecía locura, o peor, una colaboración. La tensión entre Guinness y Lean empezó casi de inmediato. Guinness veía a Nicholson como figura comprensiva, aunque equivocada, guiado por principios de orden y deber. Lean, sin embargo, quería enfatizar la locura de los personajes y cómo la disciplina militar puede volverse obsesión. Sus batallas creativas se volvieron tan intensas que Guinness amenazó irse de la producción.
En una carta hallada entre papeles de Guinness en 2008, el actor escribió a su esposa, David, y yo tuve una terrible discusión ayer. Le dije que Nicholson siga siendo siempre un hombre digno. O puede hallar a otro actor. Las condiciones aquí son insoportables para no luchar por el alma del personaje. Lo que surgió de este conflicto fue algo más matizado de lo que ambos hombres habían previsto. Un retrato de un soldado cuya adherencia al código militar se convierte en fortaleza moral y ceguera fatal. La actuación le valdría a Guinness un Oscar, pero el costo personal fue alto. Más tarde lo describió como la experiencia más dura de su vida profesional, y su relación con Lynn continúa tensa durante años. Después. Esta tensión, oculta a las audiencias durante décadas, es visible en cada fotograma. Si sabes mirar, en los sutiles cambios de la postura y la mirada de Guinness, Nicholson va perdiendo poco a poco la comprensión del panorama moral. Lo que muchos pasan por alto es cómo Guinness usa sus ojos a lo largo del cine para señalar este cambio, ahora, ante el estoicismo, y esa mirada deja ver su nueva forma, más distante y descentrada, mientras aún se obsesiona con el puente. Ahora aquí la historia de la producción se vuelve notable. El puente del río Kwai fue dirigido por David Lean, quien ganaría el Oscar a Mejor Director. Pero tras esta narrativa oficial se oculta uno de los secretos de Hollywood, testimonio de la fuerza destructiva de la histeria política. El guión que dio forma a la columna vertebral de esta obra maestra fue elaborado por Carl Foreman y Michael Wilson, dos escritores que estuvieron en la lista negra de la era McCarthy por sus supuestas simpatías comunistas, incapaces de trabajar abiertamente en Hollywood. Escribieron el guión en secreto con Sam Spiegel, sirviendo de puente entre los escritores y Lynn. Ninguno de los dos nombres apareció en los créditos de la película. En su lugar, Pierre Boulle, novelista francés que escribió el libro original, recibió el crédito de guión, pese a no hablar inglés. Cuando la película obtuvo el Oscar al mejor guión adaptado, Bach no estuvo presente, y Spiegel aceptó en su nombre, perpetuando la farsa. Fue la mayor ironía. La hija de Wilson, Becca, lo reveló después. Mi padre creó una de las declaraciones antibélicas más potentes de la historia del cine, y aún así su contribución tuvo que permanecer oculta por la persecución política. La decisión que lo cambió todo llegó en 1984, cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas concedió póstumamente el Oscar a Foreman y a Wilson. Ambos habían fallecido para entonces, reconociendo oficialmente su trabajo. Después de décadas de borrado, sus nombres se añadieron por fin a los créditos de la película en los años 90, un reconocimiento tardío a su aporte clave. Lo que pocos espectadores se dan cuenta es de cómo este anonimato forzado dio forma a la película. El guión ofrece un comentario sobre la obediencia ciega a la autoridad y la absurdidad de las ideologías rígidas, reflejos de sus experiencias como víctimas de persecución política. El descenso del coronel Nicholson hacia la ceguera moral evoca a Hollywood, que se volvió contra sus artistas. Esta sombra de autoría es una de las mayores injusticias del cine y, paradójicamente, ya ayudó a crear una película más matizada y moralmente compleja de lo que podría haber existido. Los hombres que no pudieron nombrar su obra incrustaron su historia de persecución en la narrativa, ocultos a plena vista por décadas. El rodaje del puente sobre el río Kwai es una de las producciones agotadoras del cine, testimonio de dedicación artística y resistencia humana. Cuando David Lean exigió locaciones auténticas, no los backlots de Hollywood, la producción se trasladó a Sri Lanka. Allí, el elenco enfrentó condiciones que pusieron a prueba sus límites físicos y mentales. El set de La Jungla fue una olla de presión, con muy intensa molestia y peligro. Las temperaturas subían por encima de los 100 grados y la humedad rozaba el 100%. No había aire acondicionado, ni caravanas cómodas y tampoco servicios de catering como los de hoy. El elenco, entre estrellas como William Holden y Jack Hawkins, luchaban contra disentería, malaria y agotamiento por calor durante el rodaje. Todos estábamos medio locos por el calor. Más tarde recordó el cinematógrafo Jack Hillard. Algunos días el equipo de cámara estaba demasiado caliente para tocarlo. Trabajaríamos 20 minutos y luego buscaríamos sombra. Alec Guinness,
quizá el que más sufrió. Llevaba uniforme militar completo, medias de lana en la jungla. Desarrolló grave afección de la piel que requería atención médica. Más preocupante era su estado mental, aislado en un lugar remoto, lidiando con el exigente estilo de dirección de Lynn. Guinness empezó a experimentar lo que llamó luego pesadillas que lo despertaban, en las que momentáneamente se convertía en el coronel Nicholson. En abril de 1956, durante una semana difícil, la producción estuvo detenida 3 días. Guinness se deshidrató tanto y se desmayó entre tomas. Los expedientes del set en 2007 revelaron que el actor perdió casi 20 libras y mostró signos de problemas renales que podrían haber puesto en peligro su vida. El famoso puente se convirtió en un personaje de este calvario. A diferencia de Hollywood, donde las piezas importantes son maquetas, Lynn insistió en construir un puente ferroviario a escala real que cruzara el río Kalani. Trabajaron meses obreros locales para erigir la estructura de madera de 425 pies. Fue destruido de forma espectacular en el clímax de la película. Lo que muchos espectadores no notan es que varios reclusos cansados vistos en pantalla no actuaron del todo. Las duras condiciones y un rodaje largo transformaron a los actores. William Holden admitió que para cuando grabamos escenas finales ya no necesitaba maquillaje para parecer haber pasado por el infierno. Todos vimos que la producción se prolongó más allá de lo previsto, con costos que se dispararon casi al doble del presupuesto inicial. Los ejecutivos de Columbia, al recibir informes sobre duras condiciones y gastos crecientes, habrían considerado cerrar por completo la producción. Pero Sam Spiegel, con habilidades persuasivas, mantuvo el flujo de dinero, a veces mediante contabilidad creativa, que hoy no serviría. Este crisol de sufrimiento forjó algo asombroso. Una película donde el cansancio y la determinación en la pantalla no eran pura actuación, sino experiencia vivida. El puente que aparece en pantalla es, a la vez, un recurso ficticio y un monumento real al cine, a la resistencia en toda su grandeza y su historia. El puente sobre el río Kwai tiene detalles y elecciones que la mayoría de los espectadores pasan por alto. Pequeñas decisiones cambian la comprensión de la película cuando se notan. Quizá lo más revelador es la evolución del vestuario del coronel Nicholson al verlo por primera vez. Su uniforme está desaliñado tras la marcha al campamento. A medida que avanza la cinta, la construcción del puente sigue. Su apariencia se va volviendo cada vez más precisa y pulida. Para cuando el puente ya casi termina, Nicholson ha conseguido que su uniforme quede limpio y planchado. Su postura se vuelve más rígida y lleva su bastón de mando con más formalidad. Eso fue idea de Alex, revelada por el supervisor de vestuario de la película en 1978. Quería una representación visual de cómo Nicholson recuperaba su identidad militar mediante el proyecto. Incluso perdía su brújula moral. Otro detalle pasa desapercibido: el diseño sonoro. El ruido de la jungla, aves e insectos, y trueno lejano disminuye a medida que avanza el puente. Esta sutil elección sonora revela cómo la obsesión de Nicholson con el proyecto estrecha su visión, ahogando al mundo y sus complejidades. Sin embargo, el detalle oculto más brillante se refiere al puente mismo de la película. Las tomas de la primera mitad de la construcción del puente suelen mostrar la estructura elevándose desde la base del encuadre, sugiriendo progreso, logro y ascenso. Pero tras la escena clave en que Nicholson descubre que el puente será destruido, casi todas las tomas muestran la estructura desde un ángulo alto. Al mirar desde lo alto, se ve su caída y el colapso moral de Nicholson. Mira. También por uso magistral de luz y sombra en la cara de Chu-hei. Como el coronel Stowe, cuando aparece al principio, la luz dura subraya su papel de antagonista. Sin embargo, a medida que cambia la dinámica de poder entre él y Nicholson, la luz sobre su rostro se suaviza y revela a un personaje más complejo, atrapado en su propio código de honor. En el acto final, ambos comandantes suelen estar iluminados de forma similar, y lo visual queda ligado por obsesiones paralelas con el deber. Las elecciones de Lee en la composición añaden otra capa de significado que pasó inadvertida durante décadas a lo largo de la película. Cuando los personajes toman decisiones morales dudosas, quedan claramente separados visualmente del resto, aislados por distancia, luz o barreras.
Esto culmina en la escena final de la historia. Allí Nicholson permanece solo en el puente, claramente separado del resto, antes de su revelación devastadora. Estas elecciones artísticas no son decisiones estéticas arbitrarias, sino una narrativa visual cuidadosamente elaborada que profundiza el examen de la película sobre cómo el aislamiento, lo físico, lo psicológico y lo moral distorsionan el juicio humano. Al observar estos patrones, la película transita de una épica bélica directa a un ensayo visual que examina la fragmentación de la perspectiva. Bajo condiciones extremas, la destrucción del puente se erige como uno de los momentos espectaculares del cine, un matrimonio entre la tensión y la recompensa explosiva que marcó el cine de acción. Pero lo ocurrido tras cámaras en esos últimos días de rodaje estuvo a punto de terminar en tragedia, no en triunfo. La producción construyó un puente a escala real sobre el río Kalani del Salón, a costo. Destruirlo requeriría una ejecución perfecta. No habría segunda toma. La explosión estaba programada para el 10 de marzo de 1956, con varias cámaras posicionadas para capturar la destrucción desde distintos ángulos. La escena exigía un tren que transportara dignatarios japoneses y tropas para comenzar a cruzar justo cuando se detonaba el puente. Lo que la mayoría de espectadores nunca supo es que las cargas explosivas estaban mal calculadas. El equipo de efectos, junto a ingenieros locales sin experiencia, colocó más poder explosivo de lo necesario. Recuerdo que el coordinador de explosivos se quedó blanco al revisar los cálculos la noche anterior. El ayudante de dirección John Harrison reveló décadas después. Me dijo que, si seguimos como estaba previsto, enviaremos escombros a media milla en todas las direcciones. El equipo trabajó durante la noche para recalibrar y reposicionar las cargas, pero la incertidumbre seguía alta cuando comenzaron las tomas a la mañana siguiente, aumentando la tensión. El tren, una locomotora vintage genuina comprada específicamente para la producción, valía una fortuna. El tiempo sería clave para captar muy bien su caída al río. El director David Lean insistió en quedarse junto a la acción, con un operador de cámara en una plataforma, a 200 yardas del puente, dentro del radio de explosión. Cuando el productor Sam S. Spiegel supo de ello, intentó desalojar al personal de seguridad, apartándose del lugar, provocando fuerte cruce de palabras minutos antes del rodaje. Un memo de rodaje hallado en 2003 revela que las aseguradoras amenazaron cancelar toda la cobertura para jornada final de rodaje, si no se mantenían las distancias mínimas de seguridad. La respuesta de Lee, escrita en el margen: «Diles vayan al infierno. Tomaremos la toma cuando el tren ya cruza el puente». Una revelación golpeó al equipo. La detonación debía sincronizarse con la posición del tren. El sistema se retrasó por cableado defectuoso, en instantes que dejaron sin aliento. La explosión podría ocurrir tarde, haciendo que el tren pasara sin ser visto, o en el momento equivocado, dañando a los operadores de cámara aguas abajo. Cuando por fin llegó la explosión, superó las expectativas revisadas. La detonación lanzó escombros de madera a cientos de pies en el aire y provocó una ola de choque que derribó equipos y personal que se creía a distancia segura. 2 camarógrafos sufrieron lesiones ligeras. Entre los escombros que volaban, él mismo fue derribado de sus pies a pesar de su relativa distancia. Lo que en la pantalla parecía una secuencia perfecta estuvo cerca del desastre. El tren cayó al río. Una de las imágenes más inolvidables del cine podría haber quedado como una nota trágica, no como un final triunfal. El hecho de que la escena haya sido grabada demuestra la habilidad del equipo de producción y su quizá muy imprudente compromiso con la autenticidad a cualquier precio. La tensión entre Nicholson y Stowe impulsa el gran drama de la película. Su lucha de ánimos sobre si deben realizar trabajo manual de oficiales británicos resume choques sobre el honor, la dignidad y valores culturales. Sin embargo, la relación entre los actores Alec Guinness y C.S. Hayakawa tenía una dinámica compleja que reflejaba a sus personajes. El actor japonés Sue Hayakawa era una figura fascinante por derecho propio, una gran estrella de cine. Durante la era del cine mudo de Hollywood, fue de los primeros actores asiáticos en lograr ser galán.
Pero la llegada de las películas sonoras y el creciente sentimiento anti-japonés había descarrilado su carrera en Hollywood décadas antes de que Kwai iniciara la producción a los 67 años. Durante el rodaje, casi una década mayor que Guinness, Hayakawa consideró el papel de Sito como su última oportunidad de redención profesional. Pocas personas se dieron cuenta de que Hayakawa, a diferencia de su personaje, hablaba inglés con dominio limitado, habiendo pasado gran parte de su carrera en películas mudas y luego en producciones japonesas y francesas. Chu memorizaría sus líneas fonéticamente, según reveló la supervisora de guiones Angela Martelli en una entrevista de 1998. Él entendía el significado, pero el matiz y la entrega eran retos enormes. Practicaba escenas solo en sus cuartos cada noche, durante horas. Esta barrera del idioma creó una brecha de comunicación entre Hayakawa y Guinness, reflejando su división cultural. Durante el rodaje inicial, los dos actores apenas hablaban entre tomas, bebiendo Guinness. Más tarde, admitió que al principio confundió la intensa concentración de Hayek con frialdad u hostilidad. Christopher Nolan, al desarrollar Dunkirk, 2017, presentó a Kai ante su equipo. Momentos íntimos y equilibrados de los personajes contrastan con las tomas amplias. Lo que sigue siendo revolucionario del enfoque de Lean, explicó Nolan en una entrevista de 2017, es cómo logra que lo psicológico y lo espectacular parezcan interdependientes, no enfrentados por la técnica. La película cambia la forma en que los guionistas abordan a los personajes militares. Antes, las figuras militares en el cine caían en pocas categorías: héroe valiente, líder sabio o enemigo cruel. Después, los guionistas han mostrado que la devoción a los principios militares puede volverse ceguera por sí misma. Un tema visible en todo, desde Patton 1970 hasta The Hurt Locker 2008. La influencia práctica de la película ha sido igualmente profunda. La explosión del puente estableció nuevos estándares para efectos prácticos, con directores desde Steven Spielberg hasta Christopher Nolan, citándola como inspiración para su compromiso con el espectáculo en cámara, en lugar de atajos. Cuando Nolan estrelló un avión 747 para Tenet, en lugar de depender de CGI, trabajó dentro de la tradición, sobria y consolidada. Incluso la producción de la película creó una plantilla que los cineastas siguen: la idea de que las dificultades pueden forjar resultados. Cuando Coppola enfrentó sus pesadillas de producción en Filipinas mientras rodaba Apocalypse Now, dijo a su equipo angustiado: «Recuerda lo que Lean logró en Saigón». A veces, el infierno es necesario, quizá lo más significativo, sin duda. ¿Por qué mostró que la gente, en verdad, abrazaría bien la complejidad moral en historias de guerra? La negativa de la película a mostrar héroes y villanos simples abrió la puerta a todo, desde Mass H 1970 hasta Saving Private Ryan 1998, cine que cuestiona la naturaleza del heroísmo. La marcha silbada del coronel Bogey se ha incrustado tanto en la cultura popular que muchos que la silban nunca han visto la película. Aparece en contextos diversos, desde Breakfast Club 1985 hasta Spider-Man 2, 2004. Cada referencia es un pequeño tributo a la permanencia de la película. Incluso la famosa Final Line Madness. La locura continúa resonando a través de la historia del cine. Habiéndose citado o parafraseado en docenas de películas y programas de televisión, explorando la locura del conflicto y el costo trágico de la ceguera moral en su núcleo, bajo la explosión espectacular y detrás de los 7 premios de la Academia, El puente sobre el río Kwai transmite un mensaje devastador sobre cuán fácilmente los seres humanos pueden perder su brújula moral cuando se fijan en principios desvinculados de su propósito mayor. Esta sigue siendo la revelación más duradera de la película. Transforma la forma de entender este clásico y la propia naturaleza del heroísmo. El coronel Nicholson empieza como símbolo de resistencia basada en principios. Se mantiene firme ante las exigencias de su secuestrador de que oficiales hagan trabajo manual, violando la Convención de Ginebra. Su postura inicial parece heroica, incluso a costa de un gran costo personal. Sin embargo, a medida que avanza la película, esta rígida adhesión a los principios se vuelve oscura. Una obsesión por el puente que eclipsa el contexto de la guerra. Lo que Lean y Guinness crearon, afirmó el historiador Mark Harris, fue la imagen más exacta de cómo la virtud podría corromperse en vicio sin que la persona notara la transformación.
Nicholson nunca deja de creer que está actuando con honor, incluso cuando de hecho cambia de bando. La genialidad de la película está en hacer la transformación tan gradual, con toda la paciencia, que muchos, como Nicholson, no la notan hasta los momentos finales, cuando Nicholson pregunta, ¿qué he hecho? La pregunta trasciende al personaje y señala a quien haya priorizado una interpretación estrecha del deber sobre su fin más amplio. Este mensaje pesó en los años 50, tras la guerra en que obedecer órdenes sirvió para justificar actos inconcebibles. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la película habló al público de la Guerra Fría bajo la sombra de la destrucción nuclear. Otro posible resultado de la lógica militar despojada de las consecuencias humanas. Lo que hace que la película sea verdaderamente atemporal es que se niega a ofrecer respuestas fáciles. No sugiere que el deber y los principios estén equivocados. De hecho, estas cualidades, al principio, salvan a Nicholson y a sus hombres de quebrantar sus principios. Muestra que incluso los principios más nobles requieren una reconexión constante con su propósito profundo para evitar volverse destructivos. El puente que da título a la película se vuelve la metáfora perfecta. Una estructura que debe unir, en cambio, se vuelve un obstáculo cuando se aparta de qué une y por qué. El logro técnico de Nicholson, al construir un puente mejor, lo ciega ante la realidad de ayudar al enemigo. Su orgullo por hacer algo bien opaca la cuestión crucial de si debería hacerse en absoluto. Esta tensión entre cómo y por qué, entre el proceso y el fin, permanece vigente hoy como en 1957. En una era de especialización creciente, donde la experiencia técnica a menudo queda aislada de contextos amplios, la película formula una pregunta que nunca pierde su urgencia. ¿Importa si hacemos puentes perfectos? ¿Conducen a destinos equivocados? El poder de la película nace de su negativa a dar una distancia cómoda frente a esta cuestión. No podemos condenar a Nicholson solo por ser un villano. Hemos visto su sufrimiento, su gran valor y sus principios. Su fracaso es un aviso sobre nuestra capacidad de caer en una deriva moral similar si no reconectamos con frecuencia nuestros actos con su sentido más amplio. Al ver la película, con ojos nuevos, observa cómo este mensaje ha estado a la vista desde siempre. En el enderezamiento del uniforme de Nicholson, su visión moral se estrecha y el puente se alza. Cuando su perspectiva disminuye y la explosión final destruye estructura, sino una ilusión sobre la naturaleza del honor. El puente sobre el río Kwai representa mucho más que una brillante película. Es un testimonio de lo que el cine puede lograr cuando la visión creativa persevera ante probabilidades casi imposibles. Desde guionistas en la lista negra que trabajaban en secreto hasta actores, llevados al límite físico en la jungla de los salones. El esfuerzo extraordinario detrás de la película refleja la historia de la construcción del puente. Aunque lo que muestra, de hecho, ofrece resultados mucho más significativos. Lo que hace que esta película sea un visionado imprescindible, hoy, no es solo sus logros técnicos ni su importancia histórica, sino cómo, a lo largo de su lectura, continúa desafiando nuestra comprensión del heroísmo, del deber y del propósito moral en una era dominada por ideas rígidas y por una lealtad ciega a los sistemas que amenazan con oscurecer o invalidar el juicio humano. El viaje del coronel Nicholson, de prisionero a colaborador, sin renunciar a sus principios, ofrece una advertencia que sigue vigente. La próxima vez que veas esta gran obra, mira más allá de la explosión para ver el drama humano en su raíz. Observa las transformaciones en la interpretación de Guinness, la narrativa visual y la compleja interacción entre personajes atrapados en sistemas mayores que ellos. Verás una película que no solo entretiene, sino que revela con empatía los rincones oscuros de la psicología humana. Si ves estas revelaciones sobre el puente del río, calmo y claro, dale me gusta a este video y comenta tus observaciones. ¿Qué detalles ocultos te sorprendieron de este hito del cine? Tu visión podría ayudar a que otros vean este clásico. Como querían artistas dedicados que lo crearan.